Muy buenas tardes, soy abogada Soulmaz Taghavi de bufeta de Nuevo Taghavi en Richmond, Virginia. Soy una abogada de inmigración y nosotros queremos hablar sobre la situación ahora. Primero, un gran saludo para estas personas en el sistema de salud, los doctores, los enfermeros y las otras personas que trabajan en los hospitales. Un gran saludo y muchas gracias por su trabajo duro por la comunidad. Okay? So, hoy nosotros hablamos sobre el quedarse en casa, el orden de gobernador de Virginia, pero hay órdenes también por Maryland y Washington, D.C. que son muy similares y darles información sobre las leyes de inmigración en esta situación de emergencia. Y darles, por favor, darles sus recomendaciones que gusta o no gusta por la futura Facebook Vivo. Y mándenme sus preguntas, dame sus comments, mensajes, dame un correo electrónico, cualquiera preguntas que ustedes tienen, yo quiero que ayudarle, ¿ok? También nosotros, el bufete de nosotros, estamos abiertos, solo no tenemos citas en persona, pero nosotros podamos ayudarle con video chat o también en la teléfono. So, llamando 804-614-6920. ¿Ok? Gracias. Primera, el census. The census. El census es muy importante por la comunidad de los inmigrantes. El census no pregunta su estado de inmigración, no pregunta de qué país es, solo pregunta que quiénes en su casa, cuántas personas están en su casa. Es muy fácil, muy corto y ustedes pueden llamar. Un channel básico es en la internet, página de 2020census.gov, 2020census.gov. Es importante, esa situación es un buen ejemplo porque con el census el gobierno sabía cuántas personas son en su comunidad, cuántas escuelas necesitas, cuántos hospitales. Es muy importante eso. Por favor, es el tiempo que ustedes son en su casa, ir a la internet, página de 2020census.gov y mando su información. La otra cosa es la orden del gobernador de Virginia y también Maryland y Washington, D.C., quedarse en casa. Es muy, muy importante. El virus es muy contagioso, contagious, very contagious, y quieren que todos estén en casa y mantenerse alejados en uno del otro, ¿ok? So, maintaining distance, 6 feet apart, and to stay home because this virus is very, very contagious. Previously, I was talking about the census. Right now is an example of why the census is so important. It doesn't ask about your immigration status or what country you're from. The government wants to know how many people live in your home. That will tell us how many schools we need to build, how many hospitals we need to build. If you're at home, this is a perfect time to fill out the census. You can call in, you can fill it out by paper, or you can go to 2020census.gov. That's 2020census.gov, and I'll give that information in our comments below. Okay, so, una otra vez por el orden, quedarse de casa.
El orden dice que solo las empresas que son esenciales pueden permanecer abiertos. Only essential businesses can stay open at this time. En Virginia es durante 10 de junio. In Virginia, that is going through June 10th. You can only go outside to buy emergencies or to, if you're an essential worker, to purchase essential items like food, medicine, if you're sick, to go to the hospital. People who work in construction, typically maintaining a building is an essential job, but the decision and the responsibility is with the owner of the company. And a violation of this order can result in a fine or jail time because it is considered a crime. Okay, so para los emergencias, las cosas esenciales, ¿cuál es? Por ejemplo, para comprar artículos esenciales como alimentos y medicinas, para ir al hospital, por los trabajos en construcción, más o menos o en general, para mantener de edificios, suele ser un trabajo esencial, pero la decisión final es con la propiedad de trabajo, el dueño de negocio. Es responsabilidad de ellos. Una violación de esta orden puede resultar en una multa o tiempo en la cárcel, porque es un delito para violar el orden de gobierno. ¿Ok? Por los negocios pequeños, hay recursos ahora. Es muy importante que si usted tiene un negocio pequeño, habla con su banco, porque ellos tienen la información. Es un programa, se llama PPA programa. Habla con su banco, pero tal vez yo puede hablar con más detalles en un otro Facebook Live, que cuál es sus opciones. So for the small businesses, there is the PPE program. We're urging everyone to go speak to their bank, who will be the ones facilitating these loans, these small business loans. Do not wait. Start now. We will probably have another Facebook Live where I can give you more detailed information. But this is a benefit to the small business owner, so make sure you're speaking to your bank and getting that information and getting started. Do not wait. Por la información de Corte de Inmigración, Corte de Estado de Virginia, el fiscales de gobierno y también ICE. So, ahora con los cortes o tribunales de Estado de Virginia son cerrados por los casos de personas no son detenidas. También por inmigración. Durante el 1 de mayo, el corte de inmigración son cerrados por todas las personas que no son detenidas. ¿Ok? Si ustedes tienen una persona en su familia que son detenidas, es muy importante que nosotros podamos ayudarle para esta persona salir de cárcel. A la cárcel es muy peligroso porque es muchas gentes muy cerca de las otras gentes. Por el virus de corona es peligroso. So nosotros tenemos muchas casas, muchas personas que nosotros queramos ayudar con una fianza muy rápido. So, llamados por eso. Y para ICE, desafortunadamente, ICE continúan deteniendo a personas que son un
riesgo público elevado. So, quédase en su casa. No necesita que abrir su puerta. Si usted es en su carro, su automóvil o en un lugar público, usted necesita que sabía sus derechos. Ellos pueden hablar contigo o arrestar a usted si usted es en un lugar público. So, in English, in regards to the state courts, in Virginia, the state courts are closed to non-detained and non-emergency cases. For ICE or DHS and the immigration court, they are also closed through May 1st to all non-detained cases. So if you are a detained person and you are in Farmville or Caroline County here in Virginia, give us a call, 804-614-6920. We need to get you out of being detained because with the coronavirus, we don't want people to be in close contact with each other, because if one person has it, whether it's someone who's detained or a staff, everyone is at risk. So we're conducting bond hearings to get everyone out. We're doing them telephonically. So please give us a call. We want to help you if you're in that situation, and we want to work quickly with you. In regards to ICE, ICE is still arresting people or detaining people, unfortunately. But if you can stay home and you're not an essential worker, stay home and don't open your door. You have the right to not answer your door if ICE is knocking on your door. But if you are in your car or in a public place, ICE does have the right, and the police do have the right to stop you and talk to you, and they can detain you if they believe you are a heightened risk to society. So unfortunately, that is still going on, and people are still being detained. Our southern and northern borders are closed. The Remain in Mexico, or the MPP program, is also suspended. So I'm going to be going back and forth in English and Spanish. En español, el frontera de norte con Canadá y el frontera de sur con México, los dos son cerrados. So, las personas que son en la frontera, en la programa de MPP, es Remain in Mexico, quedarse en México, programa por asilo en la frontera de sur. Ellos personas, el tribunales de estas personas son suspendidos por ahora, ¿ok? Pero nosotros tenemos notificaciones o artículos o otro Facebook vivo para ustedes que explicar cada semana qué pasó con estos programas. Ok, la otra cosa es USCIS. USCIS es la gobierno que procesar las aplicaciones de inmigración. USCIS son cerrados por citas en persona, pero sigue aceptando solicitudes. Renueve sus permisos de trabajos, DACA, TPS, y para ciudadanía, solicitud por ciudadanía ahora, si decida votar este noviembre. Por favor, es muy importante, nosotros necesitamos su vota por la presidente. Es importante que ustedes puedan votar por una persona que representar a usted, a la gobierno. ¿Ok? Todos los due dates, las fechas, ellos aceptan las respuestas de estas due dates. Request for further evidence, solicitar por más información, más evidencia,
So nosotros estamos abiertos, llamados para ayudarle con estas solicitudes, esas aplicaciones. Otra vez en inglés. So for USCIS is closed for in-person appointments, interviews for your green card, biometrics for any types of applications. They are now suspended. However, USCIS is still accepting and processing applications. So renew your work authorization now, renew your DACA, TPS, apply for citizenship now. If you want the opportunity to vote this November for our next president, let's get those applications in, and we're open and we can help you do that. And we want to help you to do that because we want your voice to represent your community by being able to vote. Pick a candidate who represents you and your family. All right, for those people who are here in the U.S. with temporary visas, like tourist visas, we need to renew these visas. We don't want you to be overstaying your visa without the ability to re-enter the country in the future. The COVID virus is a valid reason for you to renew your status in the U.S. It is a health crisis. There are orders to stay in your home. You should not be traveling. So give us a call. We can help you renew your temporary visas or work visas, tourist visas. This is a valid reason, and we are open to help you with that. Otra vez en español, por las personas que son en Estados Unidos en un visa temporal, por ejemplo, un visa turista, un visa de trabajo, necesitamos que renovar sus visas. So ustedes pueden quedarse aquí por la situación con COVID. Es una razón muy bueno. Es una situación internacional, una emergencia internacional, y hay órdenes que no puede salir de su casa. So, es una buena razón. Es muy importante porque si usted no renovar su visa temporal, tal vez usted no puede entrar otra vez en la futuro. So, tal vez el gobierno piensa que usted abandonó su estatus migratorio. So, nosotros estamos abiertos que ayudarle con eso. La otra pregunta es sobre el cargo público, la nueva regla de Trump, y cómo afectar los beneficios nuevos del gobierno por la situación con el virus. So, cualquier beneficio médico, desempleos, pequeñas empresas, no será perjudicadas. Porque es una emergencia nacional, internacional. So, si usted cualifica por estos beneficios, es no afectar su estatus inmigratorio por la razón de cargo público. So, si usted es enferma, es su derecho para ir al hospital, es no afectar su estatus inmigratorio. Otra vez, no afectar su estatus inmigratorio. So, one popular question is about the public charge rule that Donald Trump introduced sometime last year. So, any benefits that are now being offered, whether it's medical, free testing, unemployment insurance has been expanded, or small business loans, this will not affect your immigration status. Please take, aside from the public charge, we're going to move over to taxes. So taxes are usually due on April the 15th.
It's now been extended to July 15th without penalty. It is very important for all types of immigration cases for you to pay your taxes. Even if you don't have a social security number, apply for an ITIN number. We've posted online about that, and we'll post some more information in the comments. But apply for your ITIN number and file your taxes. It's very, very important for all types of immigration cases. Ahora el gobierno federal que generalmente venzan el 15 de abril por los impuestos, ellos extendan hasta el 15 de julio sin penalización. No hay un penalty. Es muy importante que ustedes pagar sus impuestos. Incluso las personas que no tienen un número de seguro social, solicitar a un número ITIN. Yo dame la información a dónde buscar o aplicar por su número de ITIN. Por cualquiera estatus migratorio usted tiene o no tiene, es muy importante que ustedes pagar sus impuestos. Okay? What to do next? Follow the order. If you are not an essential business and you are not doing essential work, you must stay home until June 10th. That may or may not change. So stay home, maintain distance, 6 feet apart from other people. Do not be socializing with other people. Sanitize your hands, wash your hands, and give us a call if we can help you. And another big thank you to all the healthcare workers out there who are fighting for our community. We thank you, we love you, and we are going to stay home so you can do your job and not be overwhelmed in the hospitals. So, al final, es muy importante que ustedes sigan con la orden de Virginia. Mantener distancia de las otras personas, desinfectar si ustedes necesitan que ir a su trabajo porque es un trabajo esencial, desinfectar sus manos, todas las cosas que ustedes tocar muchas veces, lavarse las manos y finalmente Llámanos a 804-614-6920. Nosotros podamos ayudarle con sus preguntas, sus aplicaciones, sus saludos, con mucho gusto. Y finalmente, un gran saludo de todas las personas que trabajan en el sistema de salud. Muchas gracias. Y nosotros podamos hacer el parte de nosotros y quedarse a la casa. Una otra vez, mando sus preguntas, las cosas, recomendaciones, cosas que gustan, no gustan. Nosotros estamos aquí para ayudarle. Gracias y cuídate de mucho.